y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. En el amor, en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, por Él te bendecimos y oramos a Dios que tome de lo mejor de los cielos para ti, de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y esa generosidad inigualable de nuestro Padre, para que Él te bendiga a ti, a tu casa. Use la palabra de una manera poderosa para edificarte y llenarte de Él. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos a continuación estudiemos la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Amados, vamos a la porción bíblica. Salmo 119, versículo 133. Es una oración del salmista. Dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Que el Señor nos bendiga hoy, como hace siempre, a través de la palabra. Saben que estamos hace un tiempo estudiando la vida del reino. Y en esta ocasión, pues, estamos estudiando el orden de Dios en la vida del reino. Y Dios, el Señor nos está bendiciendo. Estamos siendo muy, muy edificados, incluyéndome a mí cuando estudio la palabra. Me doy cuenta que estos mensajes son pertinentes, fueron elegidos por Dios para bendecirnos. Hemos comenzado donde se comienza siempre que se estudia todo tema de la Biblia, en el Génesis, que significa el principio, y vimos en forma de repaso que la tierra estaba desordenada y vacía, y que el Señor, pues con su palabra, estableció el orden. Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos de los cielos, por el aliento de su boca. Noten que desde el mismo principio es la palabra de Dios la que establece el orden. Como sucede aquí, el salmista, lleno de sabiduría, lo dijo. Todo el Salmo 119, la oración es alrededor de la palabra de Dios. No se sabe quién fue que escribió este salmo, pero sea quien sea, David o quien fuera, está bien inspirado por el Señor. Es el pensamiento del corazón de Jesús orándole al Padre. Hay un amor indecible, inefable aquí por la palabra del Señor. Y la palabra que hizo los cielos, ordenó todas las cosas. Esa palabra vino también a nuestros padres. El Señor tomó la palabra en forma de ley en el principio, cuando hizo a nuestros padres perfectos y los puso en el jardín del Edén. Puso el árbol, allí el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal, con un mandamiento que era una síntesis de lo que es la ley de Dios, de lo que es la ordenanza divina. Y el hombre se apartó de la palabra de Dios, y eso se convirtió en lo que llamamos pecado, que es transgresión a la ley de Dios, que es desobediencia, que es actuar de una manera contraria a lo que es la voluntad de Dios. Y el hombre como está es una manifestación del extravío, es una manifestación del efecto dañino del pecado.
Pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Cristo vino a establecer el orden de Dios. Cuando el Señor nos instó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y venga tu reino. Ese venga tu reino es venga el orden de Dios, venga la vida de Dios a nuestras vidas. Ese es el deseo, eso es lo que se expresa. Como hemos estudiado desde el principio y muchas veces en el pasado, nadie puede orar el Padre Nuestro si no tiene la convicción, si no anhela como prioridad en su vida que el cielo venga a su vida. Vida eterna es cuando el reino de Dios viene a su vida. Vida eterna significa vivir la vida de Dios. He dicho muchas veces, y lo digo porque Dios me lo reveló, que vida eterna no es simplemente inmortalidad. Vida eterna es vivir la misma vida que Dios ha vivido desde la eternidad. En 1 de Juan capítulo 1 dice, hablando de Jesús como el verbo, dice las cosas que hemos oído y las cosas que hemos visto y oído y hemos palpado acerca del verbo de vida. O sea, hablando de Jesús, porque la vida se manifestó y la hemos recibido. Y dice esa misma vida que estaba con el Padre. Se está refiriendo a Jesús, pero se está refiriendo a la vida. Jesús es la vida de Dios. Y la vida de Dios ha llegado a nosotros. Y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. La vida de Dios ha llegado a tu vida. Y ese es el orden del cielo. Amén. Lo que determina el orden no es necesariamente la organización y la estética que pueda haber, o los adornos que tenga cualquier cosa. Lo que determina orden es la vida de Dios. Si está Dios y eso es de Dios y pertenece a Dios, es orden. Porque lo que determina que algo está ordenado es Dios. El orden no es un concepto. El orden no es una opinión. El orden es Dios. Es semejante que la justicia. Usted puede definir la justicia judicialmente, de acuerdo a las costumbres de los tribunales, como darle a cada cual lo que merece. Pero el concepto justicia, como lo hemos estudiado, es muy amplio en la Biblia. Justicia es todo lo que está en armonía con Dios, con su persona, con su manera de ser, de pensar, con sus atributos, con sus obras, con todo lo que es Dios. Eso es justicia. Justicia no es un concepto de diccionario. Justicia es una persona. Jehová Siqueno. Jehová justicia nuestra. Jesús es justicia de Dios. Y justicia es orden. La justicia es el orden, porque la justicia es la verdad. Y la verdad es la palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Es increíble que todo lo de Dios lleva a Dios. Todo lo de Dios desemboca en Dios. Entre más estudio la palabra, veo que parece que todo atributo de Dios, todas las cosas en Dios son sinónimas. Porque todo lo de Dios explica el gran mandamiento donde se fundamenta la ley y los profetas. Y es, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Amén. Dios hizo el universo tomándose a sí mismo. De sí mismo Dios tomó su palabra y habló y todo vino a la existencia. Pero Él puso también su sabiduría, su consejo, su ciencia, su poder. Quiere decir que todo lo que existe, mi Dios, es el resultado de los atributos de Dios. Amén. Por eso dice que Él está en todas las cosas y que Él lo llena todo. Porque todo fue hecho por Él, en Él y para Él. No hay nada que Dios haya hecho que no tenga de su persona. Dios se tomó a sí mismo, porque Dios sabe que Él es el importante. Dios sabe que Él es el imprescindible. Dios sabe que Él es la esencia de todo bien. Y por eso se tomó a sí mismo para hacer todas las cosas. Y te hizo a ti también. Porque hizo al hombre del polvo de la tierra, pero sopló en su nariz soplo de vida. El hombre llegó a ser un alma viviente. Pero ahora en Cristo Jesús somos más que un soplo, más que un hálito de vida. Ahora somos naturaleza de Dios.
Adán tenía un hálito de Dios, un aliento de Dios. Ahora tenemos el Espíritu de Dios. Tú y yo nacimos, óigalo bien, no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tú y yo somos participantes de la naturaleza divina. ¿Cuál es la naturaleza divina? La misma sustancia del Padre. Como Jesús, según Hebreos capítulo 1, que dice que Él es el resplandor de su gloria, la de Dios, y la misma imagen de su sustancia. Son palabras mayores. ¿Entienden la diferencia entre materia prima y carácter? Amén. Todos los seres humanos que no tienen a Cristo son semejantes a nosotros materialmente, pero espiritualmente no somos los mismos. Nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Hemos nacido de la misma esencia de Dios, de la misma naturaleza. Satanás perdió esa esencia, ya no la tiene. El pecado roba la esencia, nubla la imagen, la neutraliza. Por eso necesitamos a Cristo para la redención. Aleluya. Amén. Y eso fue lo primero que hizo Jesús. Devolvernos la imagen de Dios que habíamos perdido. Y eso es lo que esencialmente nos lleva al orden de Dios. Eso es lo que nos hace semejantes a Él. Aleluya. En esencia. Tenemos el mismo pensamiento de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos los pensamientos de Dios. Antes vivíamos ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que había en nosotros. Pero ahora nosotros participamos de los pensamientos de Dios, del deseo de Dios, del propósito eterno de Dios. Esa es la vida eterna. Hemos alcanzado a Dios en la eternidad. ¿Qué significa eso? ¿Sabe qué significa eso? Que Dios tiene la eternidad corriendo. Y tú y yo en Cristo inmediatamente fuimos salvados o lo alcanzamos. Ahora somos eternos también con Él. Gloria a Dios. Yo no soy eterno, pero el que me concibió sí es eterno. Yo tuve que nacer, no soy eterno, pero el que me concibió es eterno. Cuando Él entra a mi vida, yo entro a la de Él. Cristo tomó mi vida y me dio la de Él. Por eso dije que es como alcanzar a Dios en la eternidad. Es entrar en la eternidad. La eternidad como concepto no se entiende en la tierra, porque todo lo que vemos nace y se muere. Amén. Yo no soy eterno porque yo tuve un origen. Pero el Dios que me redimió en Cristo, cuando me dio su vida, al darme la de Él, yo pierdo la mía. Y a perder la mía, ya yo no soy mortal, ya yo soy inmortal. Yo no soy injusto, yo soy justo, porque el que me engendró es justo. Y recibí la vida del justo. Amén. Yo no soy santo, pero Él me dio su santidad. Y como la santidad es eterna, yo estoy participando de algo eterno. Y si participo de algo eterno, yo soy eterno. No estoy filosofando, estoy hablando por revelación. Yo perdí la vida de Adán porque era mía. El pecado me la destruyó. Pero la vida que yo recibí, que es la de Cristo, el pecado no puede destruir a Cristo. Dice que Él murió una vez y para siempre. Dice que Él no muere ni puede morir más de una vez. Murió una vez, resucitó y vive para siempre. Nadie lo puede matar. Y si nadie puede matar al que me dio la vida, no le puede matar la vida. Jesús dijo, preocúpense. No se preocupen por aquellos que pueden matar el cuerpo. Hay algo que el hombre no puede matar. Nadie puede matar la vida de Dios que hay en ti. Escúchalo. Ni aún el pecado. ¿Sabe por qué?
Porque el pecado ya fue deshecho. Estoy hablando de los salvados, de tu vida. El pecado fue deshecho en la cruz del Calvario, en el cuerpo de Cristo. Amén. Y si tú no lo crees, léete a Romanos capítulo 6. Dice que el pecado fue desactivado en la cruz del Calvario. Romanos 6:6. Dice que el poder del pecado en Cristo fue deshecho. Se volvió pedazos en la cruz del Calvario. En el cuerpo de Cristo el pecado está deshecho, está destruido. Para que el pecado no reine en nosotros. El pecado dice que no volverá a enseñorearse eternamente de nosotros. El pecado se puede enseñorear de ti mientras tú seas carne. Pero inmediatamente tú pasas a la otra vida y el pecado no tiene efecto sobre tu vida. Y aquellos que viven, que vamos a estar vivos cuando Cristo venga, porque yo estaré vivo cuando Él venga. Esa es mi esperanza. El pecado volará de nosotros. Volará de nosotros en un abrir y cerrar de ojos la final trompeta, porque esto corruptible será vestido de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Volará de nosotros el pecado. Porque, escuchen, porque ya hay una sentencia sobre el pecado. El pecado destruyó al hombre, y porque el pecado destruyó al hombre, Dios le dice al hombre: polvo eres, polvo te volverás. Pero Cristo en la cruz le dijo al pecado: tú mataste a Adán, ahora en la cruz en mi cuerpo yo te mato a ti. Amén. Quiere decir que el que me mató mi cuerpo, Jesús lo mató a él en la cruz. Por eso el día final le diremos a la muerte: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, sepulcro, tu victoria? Porque el poder del pecado es la muerte, y la ley de Cristo destruyó el pecado. Así que Cristo mató el que me mató a mí. Ahora tengo poder para matarlo a él. Tú estás arriba, él está abajo. Me gusta el cuadro de los católicos que está Miguel con el diablo, le tiene la espada ahí. La espada, muévete, Lucifer Santana. Digo, Lucifer Satanás. Ojalá que nadie se llame Lucy Santana aquí. Lucifer Satanás quise decir. El nombre nuevo de qué tremendo. Satanás tenía un nombre nuevo, Lucifer. Y como cayó, le dieron un nombre viejo, Satanás. Y yo tenía un nombre viejo y ahora me dan uno nuevo. Y es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Gózate, mi hermano. Ese es el bendito evangelio. Las buenas noticias verdaderas de Cristo. Entonces, en el cuerpo de Cristo, el pecado está deshecho, dice Pablo en Romanos 6. Y si en el cuerpo de Cristo el pecado está deshecho, en mi cuerpo, desde que acepté a Cristo, debió de haber comenzado el proceso donde está siendo destruido el poder del pecado en mí. En Cristo fue deshecho una vez y para siempre. En mí, desde que creí hasta que me muera o hasta que Cristo me transforme. Hay un proceso de muerte. Yo vuelvo a muerte. Pero no es el cuerpo simplemente el que se va a Adán. Aquellos que le tienen miedo a la muerte, le da una palabra de consolación. Cuando usted se muere, no solamente se muere el cuerpo, se muere Adán. Y si Adán no se muere, no vive Cristo. Así que entierre a Adán y lea su muerte para que usted pase del otro lado a vivir a Cristo. Amén. No se aferre tanto a Adán, porque aferrarse a la vida es aferrarse a Adán. Hay un proceso natural que aún aquellas personas que le temen a la muerte llegan a una edad donde ya saben que se deben morir y se resignan. Una persona de 95 años, 100, que está masticando el agua. Y dice que yo soy un estorbo, yo no veo bien, no oigo bien, no como bien, no duermo bien, no hago nada bien. ¿Qué hago yo aquí? Ay, me resigno a irme.
Escúchalo. Adán nació en ti para morirse, pero Cristo nació en ti para vivir. Otra revelación. Dios es bueno. ¿Ustedes creen que si Dios no estuviera aquí hablando por mí salieran palabras tan bonitas, tan coherentes espiritualmente hablando? Dios habla hoy, lo dice una versión por ahí, Dios habla hoy. Amén. Gloria a Dios. El que se apega a esta vida es porque no entiende a la otra. Hay dos maneras de que Adán muera. Y es cuando tú te mueres o cuando Cristo venga. Así que mátalo ahora. Así no tienes que esperar que Cristo venga para matarlo. Porque la Biblia dice que cuando Cristo venga seremos transformados en un abrir y cerrar y Adán se morirá en ti. Esto corruptible, Adán, será vestido de Cristo, inmortalidad, incorruptibilidad. Lo mortal será absorbido por la vida, dice Pablo. Así que hay una sentencia. Adán se va a morir en ti. Hay otra sentencia. Cristo vivirá en ti. Tú no puedes evitar que Adán se muera en ti. ¿De acuerdo? ¿Cuántos están de acuerdo? Tú no puedes evitar que Adán se muera en ti. Ya sea cuando tú te mueras y tu cuerpo sea vuelto polvo, o cuando la naturaleza adánica se muere el día de tu muerte. Tú no lo puedes evitar. Tampoco tú puedes evitar que Cristo viva en ti. Si la vida de Adán por el pecado se perdió, la vida de Cristo por lo que hizo en la cruz se salvó. Significa que en ti no se puede perder esa vida. ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Que no se pierde la vida eterna desde que Dios te la dio. Porque esa es eterna, no se pierde. La de Adán sí, porque comenzó y el pecado la dañó. La de Cristo comenzó y la aceptación de Dios la hizo eterna. Porque el Padre le dijo al Hijo, porque lo hizo todo perfecto, ven, siéntate a mi diestra. Como representante del hombre estoy hablando, porque Cristo siempre fue Dios y siempre estuvo en el seno del Padre desde la eternidad. ¿Me estoy comunicando? Amén. Tiene que morir el cuerpo de muerte para que viva el cuerpo del Espíritu en ti, si se puede decir en ese lenguaje. Amén. ¿Saben ustedes por qué Dios está dando esas palabras hoy o no lo saben? Que Dios está interesado en que tú entiendas, para que tú tengas un argumento poderoso para someterte al Espíritu y volver al orden de Dios. Dice que dice la Biblia, con esta y con muchas otras palabras les convencían de que huyan de esta perversa generación. Pues Dios te está diciendo con muchas palabras, sal del desorden y ven al mundo del orden del reino de Dios. Y estamos estudiando que el orden se pierde cuando yo pierdo a Dios. Y a Dios lo pierdo cuando pierdo la relación con Dios. Estoy hablando de la comunión. Porque en Cristo no se pierde a Dios. Estoy hablando de la comunión con Dios. Estoy hablando en el contexto de la santificación. Esta mañana dije que ya Jesús obró tu salvación. La salvación no se pierde porque, le voy a decir por qué no se pierde. No se pierde no porque no se puede perder en ti, sino porque no fue a ti que el Padre te asignó el ganar la salvación.
Fue a Jesús que se la asignó. Y Jesús lo hizo todo tan perfecto que el Padre le dijo: hijo, acepté lo que hiciste, hay salvación. Y si en Adán hubo una sentencia de muerte, en Cristo hay una sentencia de vida. Dale un aplauso al Señor. Óigame, no importa cómo sume o reste, multiplique, la ley de los factores no altera el producto. Estoy diciendo lo mismo, con muchas palabras. Mientras tú sigas viviendo la vida estará en ti. ¿Por qué te cuidas tanto para cuidar a Adán en ti? Porque nos defendemos como gatos boca arriba. ¿Has visto un gato? Así nos cuidamos nosotros. Un peladito. Ay, el dermatólogo, quizás sea cáncer. Si vieran la verruga que yo tengo en la espalda, si la vendiera $100, era millonaria. Grande la tengo. Va el dermatólogo una vez al año para darle la cuota, porque él estudió para eso. Pero, cáncer, estoy ansioso, no hablo, ya estoy tan deprimido que no como, ya no puedo dormir. ¿Y qué es lo que tú le temes? ¿O no han oído la historia de la viejita que no se quería morir porque estaba aferrada a la vida? Estaba en cuidado intensivo, con un montón de tubos y respirando artificialmente. Y cuando ella volvía en ella, ¡ay, me voy a morir! ¡Doctor, no lo permita! ¡Ay, yo no me quiero morir! Y volvía. Y después de unas horas volvía. ¡Ay, doctor! ¡Ay, no! ¡Ay, no me quiero morir! ¡Ay, doctor! ¡Ay, no! ¡Evítalo, doctor! Y se iba otra vez. Y volví y seguía. Así duró como 10 días. Peleando para no morirse. ¿Qué creen que pasó? Se murió la pobre vieja. No importa lo que hagas, te vas a morir, hermano. ¿Saben por qué? Porque es un proceso natural y hay una sentencia de muerte sobre ti. Entonces, si la vida que recibiste de Adán se va a terminar porque hay una sentencia, no te aferres tanto a ella. ¿Por qué no cuidas la otra? Que esa no se pierde. En vez de decir, me voy a morir, tú vas a decir, voy a vivir. Y hago todo para seguir viviendo. En Cristo tengo vida eterna. Aleluya. El que se aferra a esta vida se está aferrando a la muerte. Pero el que se aferra a la vida de Cristo se está aferrando a la vida. Esa es otra. Recíbela. Porque al final de cuentas, el que se aferra a esta vida ya está muerta. Tú sabes cuándo tú comenzaste a morir, el día que naciste. Nosotros pensamos que cuando uno nace comienza a vivir. No, tú comienzas a morir. Qué tremendo la vida humana. Comenzamos a morir el día que nacemos. Y en Cristo comenzamos a vivir desde que nacemos y siempre viviremos porque esa vida no se acaba. Entonces, ¿por qué te afanas tanto en cuidar esta vida? Si se va, el que más dura es 80 y con artritis. Lo dice el Salmo 90, ¿o no lo has leído? Dice que como un soplo la vida que se va. ¿O no has oído la canción? La vida se va como la tarde. ¿O no esa canción vieja de mi tiempo? La vida se va como la tarde. Tú eres una velita y te apagas, hermano. Y no son los viejos que se mueren. Aquí murió
un chico, hijo de unos siervos de Dios acá, de unos hermanos jugando baloncesto ahí, y se fue a los 21 años. Se ve el joven, se ve el viejo, y dice, porque esta vida está sentenciada. Es bueno hacer ejercicio. ¿Saben ustedes por qué yo hago ejercicios? Para tener calidad de vida, pero no para alargar la vida. Porque así como yo no puedo, por más que me afane, extender un codo a mi estatura. No puedo. Todo lo contrario, uno se pone viejo y se pone más chiquito. Eso se llama el proceso 7. Ajá. Y si tu esposa o tu esposo vive contigo, entonces son 77. A ver, es mejor que te rías de esta vida. ¿Saben por qué yo me río de esta vida? Porque tengo la otra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay crema y crema. Y me estiran. Y beben y me estiran. ¿Ustedes creen que eso te va a extender la vida a ti? Hay gente que le tiene miedo a la vejez. No hay nada más hermoso que la vejez. La vida son como las estaciones del año. Desde que usted nace hasta la pubertad es la primavera. Usted reverdece, flores bonitas, colores preciosos, todo naciente. Llega la adolescencia, un arduo y caliente verano. La niñez es la primavera. El verano con su calor es la juventud. Pero la canción dice, la juventud se va. Se va. Y pasa el verano, que todo es fuego en verano. Y llega la adultez. ¿Sabe cuál es la adultez? El otoño. Comienzan a salir algunas. ¿Sí? Usted comienza a cambiar de color. De color. Y después que pasa el otoño, viene el invierno. Los árboles están sin hojas. Y comienza la nieve y el pelo se pone blanco. Y no te digo cuál es la quinta estación, porque se está llamando. Solo los que tienen vida eterna se burlan de esta. ¿Por qué preocuparse? Y yo te digo ahora, si tu problema tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si tu problema no tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y te digo para terminar, eso que se pasa, con Cristo se te pasa. ¡Aleluya! Gózate delante del Señor. Ay, hermanos, vengamos aquí a gozar. Amén. Ve en una manera jocosa. Dios nos ha dicho, no vale la pena preocuparse por esta vida. ¿Por qué no vivimos la que ya tenemos y que no termina? Jesús lo dijo, hagan tesoros en los cielos. Todo el propósito de Dios con este mensaje espontáneo que ni yo lo tenía preparado, porque no está preparado.
es para estimularte al amor y a las buenas obras, a alinear tus pasos en el orden de Dios, porque ese es el proceso en el cual vivimos en la santificación, vencer el poder del pecado en nuestras vidas para que no reine el pecado, seguir en el orden, porque fuimos salvados para eso. Salvación no es ser librado de la ira. Salvación es vivir la vida que ya hemos recibido, la de Cristo. Eso es salvación. ¿Por qué Dios quita el acceso al árbol de la vida? Para que el hombre no siga viviendo en esta condición. Y si Dios hizo eso, ¿por qué tú quieres comer del árbol de la vida para seguir viviendo esta vida así como tú la tienes? ¿Por qué no comes del árbol de Jesús, que es el verdadero árbol de la vida? Porque aquel árbol extendía los años de aquí. Jesús no solamente te da vida eterna en cuanto a largura de días, sino porque vida eterna no es tanto inmortalidad en el cielo. Vida eterna en el cielo es la misma vida de Dios y significa carácter, naturaleza, no tanto largura de días. ¿Usted está captando el mensaje? Veo que cada cierto tiempo Dios se detiene en estos mensajes para estimularnos a querer vivir la vida del orden. Porque no hacemos nada con conocer, tener convicción que hay que ordenar nuestros pasos por la palabra de Dios en los caminos del Señor, si no lo hacemos. Estamos estudiando y esta mañana pues el Señor nos dio un hermoso mensaje que usted debe escuchar. Estudiamos la vida de Manasés y podemos seguir estudiando otras vidas que se apartaron de Dios porque dejaron a Dios. Y todo el mundo que deja a Dios, lo primero que hace, como hemos estudiado, es dejar la comunión con Dios, dejar la relación con Dios. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero. Vida eterna es conocer a Dios. Y esta mañana hablaba yo el peor hombre de la Biblia, el que más extravió, Manasés, el hijo de Ezequías. Tenía 12 años cuando comenzó a reinar y la manera que se extravió, dice que se excedió más que los cananeos y los amorreos. Nadie pecó como él en Israel. Pero Dios lo mandó a Babilonia. Y en Babilonia, pues él se arrepintió. Y Dios lo sometió a esclavitud y a la confusión. Y allí en la angustia oró a Dios con todo su corazón. Y Dios tuvo misericordia de él y lo restauró. Y luego dice que Dios lo volvió al reino. Cuando hay restauración, Dios te vuelve al reino. Miren la vida de Manasés. Manasés tenía un trono. Se apartó de Dios y cayó en la cárcel, en la esclavitud. Del trono a la cárcel. Pero cuando volvió al orden, de la cárcel al trono. Hay una enseñanza ahí. De la honra a la deshonra. Se arrepiente, Dios los restaura a la honra. Y entonces, yo esta mañana terminé y yo no puedo dejar de decir esto a ustedes, porque ustedes también tienen que recibir los pensamientos que pueden cerrar este mensaje, aunque yo no me detuve hoy en el altar, sino en apreciar la vida de Dios y no aferrarnos tanto a esta para que amemos el orden de Dios y no tanto esta vida. Y entonces Dios me dio estos pensamientos que quiero compartirlo con ustedes acá, y estos pensamientos lo dicen todo. Atención. Muy bien. Yo dije de Manasés que el que se aparta de Dios comienza apartándose del altar.
Eso le pasó a Adán. Adán se apartó del altar porque Adán desobedeció a Dios, y la obediencia, dice la Biblia, es la mejor ofrenda. Dice que es mejor que los sacrificios, o sea, mejor que los holocaustos. La mejor ofrenda es la fe, y después de la fe la obediencia, según la Biblia. Ahora miren estos pensamientos que deben quedar en vuestras mentes, que es mejor que predicar un sermón completo, porque se lo estoy diciendo en pocas palabras. Dios esta mañana o anoche, meditando en el mensaje, me dio estos pensamientos. Dice, las ruinas del altar conduce a la ruina personal, familiar, nacional y ministerial. Donde quiera que vamos, llevamos ruinas. Primeramente comienza, cuando yo me aparto del altar, se arruina mi vida personal, se arruina la vida de la familia. Después la vida nacional, porque si todos dejamos a Dios, que es lo que está pasando en esta nación, en todas, y la ruina ministerial. Comienza con lo personal, la ruina. Después sigue con la familia. Cuando usted descuida su relación con Dios, entienda lo que es comunión con Dios. No es simplemente hacer culto a Dios, leer la Biblia y orar y venir a la iglesia. Eso es parte. Es una relación con Dios. Naturalmente, Dios tiene 4 carriles para la comunión. Cuando oro, hablo con Él. Cuando leo la Biblia, me habla Él. Cuando vengo a la iglesia me hablan de Él, y cuando predico yo hablo de Él. Son los 4 carriles de la comunión con Dios. Muy bien. Cuando yo dejo al altar, comienza a afectarme a mi persona. Después daña mi relación familiar, con mis hijos, con mi esposa. Y sigue mi devoción, lo laboral. Y daña las amistades. Y daña todo. Es una ruina. Pero comienza cuando se arruina el altar, la comunión con Dios. Me aparto de Dios. Si no tengo comunión a través de la palabra, de la oración, viniendo a los cultos, pierdo el contacto con Dios, me distancio, viene el desánimo, el desaliento, y por ahí sigo. Escuchen, después de meditar, eso digo yo, escribiendo, con mucho cuidado en esta verdad, concluyo que no hay destrucción que no se origine primero en la ruina del altar. Ninguna destrucción personal en tu vida comienza de otra manera que no sea cuando se arruina tu altar, tu relación con Dios. Sigo con otro pensamiento. No hay caída que no tenga como consecuencia el descuido del altar. Cuando alguien se cae porque tropezó con la ruina de su altar. Ven el pensamiento. Nadie tropieza sino en los escombros de la ruina de su propio altar. O sea, hay tantos escombros ahí que va caminando y se va de cabeza. Y dice, ¿por qué caí? Bueno, tropezaste con las ruinas de tu altar. Otro pensamiento. En último análisis, no hay caos que no se origine en el desorden del altar. Cuando en tu vida hay un caos, es porque está descuidado el altar. Otro pensamiento. Todo el que se extravía es porque perdió el camino del altar. Cuando usted se extravía y anda extraviado en cualquier área de su vida, es porque usted se extravió primeramente, dejó el camino del altar. Aunque ese altar es conocer a Dios, relacionarse con Dios a través del estudio de la palabra diario, la oración, viniendo a los cultos, no solamente los domingos. ¿Quiere que le diga una estadística? ¿Saben? Perdone que voy a decir nombres. ¿Saben ustedes por qué la iglesia luterana perdió la vida en general? Hay luteranos avivados. ¿Saben por qué esa iglesia tan gloriosa que tuvo su historia, su esplendor en el siglo XVI con Martín Lutero? ¿Saben por qué se perdió? Pues fueron dejando el altar y se quedaron con el domingo. Y se fue. Ahora esos templos se lo están vendiendo en Europa a los musulmanes, porque no hay vida. Un montón de viejitos que ya cuando se mueren, los hijos se van a otra manera. La iglesia reformada presbiteriana, vayan a ver las iglesias grandes. Busca una iglesia presbiteriana grande, o sea, numerosa. ¿Por qué? Por lo mismo. Perdone que mencione nombres. Lo hago porque si digo iglesia en general no me van a entender. Y yo quiero que usted me entienda. Me entienda. Los movimientos históricos ha pasado así. Ha pasado así. La iglesia reformada, la iglesia luterana
Y miren cómo está la iglesia metodista que tuvo su avivamiento en el tiempo de Wesley. Se quedó con el domingo nada más. La iglesia el domingo se desaparece. Cuando la gente no toma a Dios en serio, le pasa eso, se muere espiritualmente. Todas las iglesias históricas que sus templos están vacíos es porque comenzaron solamente a venir el domingo a la iglesia. Si tú quieres tener vida, involúcrate. Porque alguien que se aparta de la congregación es como un tizón cuando lo sacan del fuego, se apaga. Usted puede ser el tizón más encendido y lo sacan de la fogata, lo ponen allí y va de un tiempo encendido, luego se apaga. Venga el jueves, venga a los jubileos, venga a las fiestas, venga a toda actividad espiritual, involúcrese, cuide su altar con sus hermanos. Amén. ¿Por qué insistimos? Nosotros somos de los pocos en la iglesia que el viento no se ha llevado. ¿Por qué insistimos tanto en cuidar la vida espiritual para que no nos pase lo mismo que a nuestros padres? Cuando digo nuestros padres estoy hablando de ellos, porque ellos fueron nuestros padres en la fe. ¿O no creen ustedes que la iglesia reformada, la iglesia luterana, la iglesia metodista y las demás iglesias no fueron nuestros padres con los grandes avivamientos del pasado, que por eso estamos aquí nosotros? Pero se murieron porque dejaron el altar. Quedan los templos como museos. ¿Cómo quieres vivir para siempre en la vida espiritual cuando tú no tomas aliento de Dios? Escucha, el gozo se pierde cuando se pierde el altar. Cuando una gente perdió el gozo espiritual es porque perdió el altar. Puede que siga haciendo chistes, porque yo no estoy hablando de gozo de chistes. Yo estoy hablando del gozo de la salvación. Si lo que yo dije hace un rato fue jocoso, no fue porque yo puse aquí iba a hacer un chiste, sino porque describiendo lo que es la vida adánica, pues tenemos que reírnos de la payasada de la vida adánica. Es una payasada. El matrimonio es lo más serio que hay, pero cuando sale el matrimonio la gente se ríe. Porque estamos hablando de nuestra vida. Y eso somos dignos de risa. Pero yo no estoy hablando de alguien que ve películas cómicas y que se ríe, que pasa el día entero riéndose. Eso no es gozo. Eso no es gozo. La Biblia dice que el gozo de Dios es nuestra fortaleza. El gozo es un fruto del Espíritu. No aparece en este mundo como la fe. Tú puedes tener positivismo, de ser una persona positiva. Y los motivadores dicen que si tú acondicionas la mente al bien o al sí, las cosas te salen sí. Si todo lo que tú dices es sí y eres positivo, te salen las cosas bien y tienes éxito en la empresa. Eso es psicología y eso es poder de la mente. Pero yo no estoy hablando de la fe, del positivismo. Estoy hablando de la fe, que es un don de Dios. Una capacidad para creer lo que no se ve, para vivir seguro en la promesa de Dios, aunque yo no la palpe, pero sigo al invisible, porque el invisible, que es mi Dios, es más visible que todo lo visible. Aleluya. Amén. Y eso pasa con el gozo. No es reírse por los chistes, es un gozo elevado, sublime, glorioso, incomparable. Si lo has experimentado, es el gozo del Espíritu, el gozo de Dios. Ese se pierde cuando se pierde el altar. La felicidad se acaba cuando se apaga el fuego del altar. Si no eres feliz, aún siguiendo al Señor, es porque tu altar está apagado. Dale un vistazo, que ya ni leña queda, sino una montaña de cenizas. El corazón se vacía cuando la ofrenda se ausenta del altar. En otras palabras, tu corazón está vacío
si tu altar está vacío. Si en tu altar no hay una ofrenda, tu corazón está vacío. Y eso lo dice la Biblia. Cuando hubo la sequía en tiempo de Joel, dice que los sacerdotes lloraban porque no había libación en la casa de Jehová. Porque la libación se hacía cuando se derramaba el vino y el aceite. Y como había sequía, no había vino porque la vid no dio su fruto, o sea, no había uvas. Y el olivo no dio su fruto, así que no había el olivo, así que no había aceite. Y entonces nadie llevó ofrenda y los sacerdotes no tenían nada que presentar a Jehová. Y dice que había tristeza en la iglesia, en el templo, porque no había libación. Así pasa en tu vida cuando no hay libación. No hay nada que derramar en el altar. No tengo una ofrenda que quemar en el altar. Mi corazón está vacío. Tengo una casa, tengo negocio, tengo dinero, yo me gradué, yo estudié, tengo una buena familia y estoy vacío. ¿Qué me está pasando? Te equivocaste. Has llenado el corazón de muchas cosas que no llenan. Solo hay uno que llena. Aquel que lo llena todo. Amén. Amén. La llama de la santa pasión se extingue cuando el altar carece de adoración. Hay personas que han pedido, que cuando comenzaron eran apasionados por Dios, por la lectura de la Biblia, por la oración. Vamos a predicar, vamos a predicar. Vamos a visitar a un enfermo, para allá voy yo. Hay una fiesta para el Señor, ahí estoy yo. Y en todo eran fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Ahora son tizones apagados. Se perdió la pasión porque no hay fuego en tu altar. Voy a repetir, la llama de la santa pasión se extingue cuando el altar carece de adoración. Otro pensamiento, la vida pierde su aliento cuando dejamos de inhalar el hálito de la comunión con Dios. Tú te quedas sin aliento, no puedo respirar, perdiste el hálito de Dios. En la comunión con Dios está el hálito de la vida. Otro pensamiento que Dios me dio. Solo el fuego del amor puede encender nuevamente el altar del corazón. Ponle amor al altar y va a haber un corazón encendido para Dios y lleno de santa pasión. Gozosos en la esperanza, dice Pablo. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes ahí ardiendo en espíritu, como la idea es como una olla cuando está en ebullición. Así está mi vida. Aleluya. Amén. Sigue el pensamiento. Estamos terminando. La vida pierde su aliento cuando dejamos de inhalar el hálito de la comunión con Dios. Solo el fuego del amor puede encender nuevamente el altar del corazón. Eso lo leímos. Ahora viene el otro. No hay luz que alumbre mejor que la que emana de un altar encendido. Solo ella puede iluminar el camino. Imagínense un altar lleno de leña con un holocausto y sube la leña. Entonces sube la leña. Y ve esa luz, ese resplandor. ¿Qué provee el altar? Te provee calor, porque hay fuego. Y te provee luz. Y eso es lo que tú necesitas para estar ferviente, encendido, en calor. Y también luz. No hay luz que alumbre mejor que la que emana de un altar encendido. Solo ella ilumina tu camino. Escuchen, otro pensamiento. La turbación es el resultado de la pérdida de la devoción. Cuando usted está turbado, analícese que ha perdido la comunión. Si el altar no carece de ofrenda, el corazón tampoco carecerá de inspiración. Óyelo bien. De nuevo, si el altar no carece de ofrenda, el corazón tampoco carecerá de inspiración. Un corazón vacío es la manifestación visible de un altar apagado.
Óyelo bien. Un corazón vacío es la manifestación visible de un altar apagado. Muchos cuestionan la causa de sus fracasos mientras contemplan indiferentes las ruinas de su altar. O sea, están viendo los escombros del altar, las ruinas, y están preguntando, ¿qué me está pasando a mí? ¿Por qué estoy fracasando tanto? ¿Por qué todo me sale mal? Y tienen frente a sus ojos la razón y no la ven. Termino con este pensamiento. Volver a Dios es volver primero al altar. Si quieren regresar a Dios, regresen por el altar. Acuérdense que altar no es solamente leer la Biblia, venir a la iglesia. Altar es comunión con Dios. Significa volver a la obediencia, volver al compromiso con Dios. Todo lo que es la vida espiritual. Porque adoración no solamente es cantar. Cantar es una forma de adorar. Orar es una manera de adorar. Todo lo que usted hace en el servicio a Dios es adoración, es altar. Estoy hablando de su vida espiritual. Volver a Dios es volverse primero al altar. La restauración de la comunión es el comienzo de la relación. La restauración de la comunión es el comienzo de la relación. Sin derramamiento de sangre no hay redención. Y sin relación no hay comunión. La reconciliación que hemos adquirido a través de Jesús trajo consigo la relación y esta a la vez la comunión. Se pierde el orden cuando se pierde el altar y volvemos al orden cuando volvemos al altar. Dale un aplauso al Señor. Oremos a Dios. Yo oro por ti, mi hermano. Yo bendigo a Dios que tú estás ahí porque Dios en su sabiduría, en su soberanía lo ha permitido. Pido al Señor que esta palabra haya traspasado tu alma, haya llegado a tu espíritu. Y que de la manera que Dios haya querido, te ilumine el camino. Y que te quede este pensamiento. Cuando se pierde el altar, se pierde el camino, se pierde el orden. Cuando se regresa al altar, se vuelve al camino, al orden y se vuelve a Dios. Porque el altar representa todo lo que es Dios. Todo lo que es la relación y la comunión con Dios en tu vida. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.